Este domingo es conocido tradicionalmente como Dominica de Gaudete por las palabras de la antífona de entrada tomadas de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Gaudete in Domino, alegraos en el Señor. Os lo repito, alegraos, dice San Pablo. El tono de gozo aparece además en la oración colecta, en la primera lectura, en el Salmo y en la segunda lectura. Lo esencial de la liturgia de hoy es recordar que Cristo es la razón de nuestra alegría y esa alegría genera esperanza. Por tanto, que tu palabra, Señor, nos ayude a vivir la alegría esperanzada del Adviento. La liturgia de la palabra propone varias lecturas. Quería centrarme hoy primero en la lectura del profeta Isaías y después en algunas notas o enseñanzas de San Juan Bautista. Mirad, el pasaje del profeta Isaías tomado en la primera lectura de hoy es obra de uno de los grandes profetas de la época del posexilio de Babilonia, que habían recogido el legado espiritual de Isaías. El texto se puede dividir en dos partes. En la primera, el profeta habla de su elección, unción y misión. Y la segunda es un poema o canto de acción de gracias a Dios. Vayamos a la primera. El pasaje se abre con las palabras «El Espíritu del Señor está sobre mí», que es como una fórmula de elección que aparece con cierta frecuencia en el libro de Isaías. Con ella el profeta quiere afirmar que Dios le ha hecho objeto de una predilección especial, le asiste con su espíritu y le ha encomendado una misión de gran importancia. La presencia del Espíritu Divino está confirmada porque Yahvé le ha ungido, lo que significa que ha quedado consagrado para el servicio de Dios. Es importante caer en la cuenta de que el verbo hebreo usado por el profeta para decir que ha sido ungido es un verbo que nos hace introducir en la palabra castellana Mesías, equivalente al griego, Cristo, ungido. Esta primera parte también nos habla de la misión. La misión a la que se siente enviado el profeta abarca varios encargos o tareas. Por ejemplo, dice, dar la buena noticia a los pobres, teniendo en cuenta que pobres aquí no se refiere a los de una economía débil, a los que no tienen nada, sino a los conocidos como pobres de Yahvé, aquellos que con independencia de su situación económica, por su fidelidad a Dios, a la verdad, se ven sometidos a todo tipo de vejaciones, injurias, desprecios o persecuciones y han puesto su única esperanza en Dios. Dice también curar los corazones desgarrados. Me ha enviado a curar los corazones desgarrados, es decir, a fortalecer y consolar a aquellos que se ven abatidos y rotos por toda clase de desgracias personales o sociales. A proclamar la amnistía a los cautivos y a los prisioneros la libertad, es decir, teniendo en cuenta que las prisiones eran calabozos o pozos secos oscuros, desatarlos de sus cadenas y sacarlos fuera para devolverlos a la luz. De hecho, la versión griega dice aquí devolver la vista a los ciegos. Fijaos qué curioso. Y por último dice que esa misión consiste en proclamar un año de gracia del Señor. El año de gracia se refiere al año de jubileo que Dios había decretado para Israel según el libro del Levítico. El año jubilar es conocido en hebreo como Yobel, que es el nombre del cuerno de carnero con cuyo sonido se anunciaba el comienzo de ese año. Era el momento en que los israelitas que habían vendido sus tierras la recuperaban y los que se habían visto forzados a venderse como esclavos adquieren la libertad. Por eso el profeta insiste en los efectos de liberación que acarrea el anuncio que Dios le ha encomendado. Él trae la amnistía a los cautivos y a los prisioneros la libertad como un don de Dios. Hay que recordar que según el Evangelio de San Lucas, el capítulo 4, este es el texto de Isaías que Jesús lee en la sinagoga de Nazaret para dar comienzo a su ministerio público. Después de la lectura del texto profético, Jesús afirmó, hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír. Él es el Cristo, el ungido, quien anuncia la buena noticia a los pobres, que trae la verdadera libertad a los oprimidos, que restaura los corazones rotos, que devuelve la luz a los privados de ella. Jesús, el Mesías, es el que ha proclamado el verdadero jubileo, el definitivo año de gracia de Yahvé. La segunda parte del texto es un himno o canto de alabanza y acción de gracias. El profeta se sirve de la metáfora nupcial para expresar el gran gozo que le invade.
El himno se abre con una expresión típicamente semítica. Gozar, me gozaré, dice. Es decir, desbordo de gozo, mi gozo es inmenso. Y continúa luego con el simbolismo del esposo y de la esposa vestido con los trajes de gala. Pero ahí no quedan las lecturas de la liturgia de hoy. Se nos presenta la figura del Bautista. El pasaje litúrgico acerca de San Juan Bautista consta de dos partes. La primera forma parte del prólogo del cuarto evangelio acerca del Verbo de Dios y la segunda corresponde al testimonio que San Juan Bautista da sobre sí mismo. Juan es testigo de la luz. La primera parte del texto está centrado en presentar a San Juan Bautista, cuyo nombre en hebreo significa Yahvé es gracia, Yahvé es misericordia, y lo presenta como el testigo de la luz, pues la luz verdadera es el Verbo de Dios. El testimonio de Juan, la segunda parte del texto del Evangelio de San Juan, está dedicado al testimonio que Juan el Bautista da acerca de sí mismo con ocasión de las preguntas que le hacen unos sacerdotes y levitas y algunos fariseos. Y las primeras respuestas de Juan Bautista están expresadas en forma negativa, pues confiesa que no es el Mesías, ni Elías, al que los judíos esperaban como anunciador del Mesías, ni el profeta, que según el libro del Deuteronomio, Yahvé enviaría en algún momento a Israel. Las siguientes respuestas están formuladas en forma positiva. Es la voz del que grita en el desierto, coincidiendo así con el testimonio de los sinópticos, y trae un bautismo de conversión como preparación para la llegada de quien trae el bautismo en el Espíritu Santo. En las respuestas de San Juan Bautista destacan varias cosas que son una enseñanza para todos nosotros. La humildad para reconocerse como lo que es, aceptando la mayor dignidad de Cristo. La sinceridad y el amor a la verdad, rechazando la ocasión de usurpar una personalidad que no es la suya. La libertad como fruto de la verdad. La fidelidad a su vocación y misión hasta el martirio. Y la lealtad con Cristo. A Juan el Bautista se le puede aplicar ese pensamiento de Santa Teresa de Jesús. Humildad es andar en verdad. Y en este testimonio se trasluce además la alegría de San Juan Bautista por reconocer que él no es más que el precursor de Jesús, pero que Jesús está a las puertas y que Jesús es el verdadero esposo de cada uno de nosotros, el esposo de la Iglesia. Que Santa María, la Virgen humilde, interceda para que vivamos el Adviento como el tiempo de la humilde y verdadera alegría. Feliz domingo para todos. Amén.